¿Empezamos? ¿Empezamos? Antes de nada, agradeceros vuestra presencia, ni que sea virtual. En un principio teníamos previsto hacer este evento pues para encontrarnos y poder intercambiar impresiones con toda la gente que asistiera a este curso, seminario intensivo para poder explicar cómo va el Strike. Pero bueno, vistas las circunstancias, finalmente decidimos hacerlo mediante Zoom. Personalmente me gustaría más poder interactuar con todos vosotros porque al final siempre la cosa es más rica y puedo ver las caras si interesa o no interesa. En principio, pues bueno, vamos a aprovechar esta tecnología que nos ofrece esto para poder como mínimo transmitir y comunicar todos los contenidos que queremos explicar sobre el Strike y luego intentar, en la medida de lo posible, hacerlo más interactivo, que podáis intervenir mediante preguntas en el chat, ¿vale? No os he dicho, yo me llamo Eduardo Barceló, soy entrenador, soy el responsable de Strike en Big Sports. Contaré con la ayuda de Blay, que será la persona que me ayudará, me asistirá en todo el tema del chat. Lo que pasa es que, claro, somos muchos, somos muchísimos. Si os ponéis todos a preguntar y hacer comentarios, será muy complicado gestionarlo, con lo cual lo que vamos a intentar es, yo voy a ir explicando, vamos a hacer una presentación y a medida que vayan saliendo dudas, pues las escribís en el chat y yo dejaré tiempo para que Blay me las vaya transmitiendo, incluso yo mismo las voy a ir leyendo para poderlas responder, ya no tanto al final, porque muchas veces queda como desligado, sino pues mientras vayan surgiendo las dudas y los comentarios que queráis hacer, ¿vale? Dicho esto, ¿empezamos, Blay? Sí. Bien, a ver, lo que vamos a tratar durante este seminario intensivo, súper intensivo, es los siguientes contenidos. Primero hablaremos de la potencia, de qué es la potencia. Probablemente todos sabéis lo que es, pero bueno, es una forma de intensidad, de controlar la intensidad. Os voy a intentar aclarar ciertos conceptos relacionados con la potencia. Después, por si alguno todavía tiene dudas, os explicaré cuáles son los beneficios de entrenar por potencia. Después voy a hacer una incursión en aspectos relacionados más con el tema negocio, con el tema empresarial, es decir, cómo aprovechar el Strike como una oportunidad de negocio para incrementar vuestros ingresos, para poder tener más calidad en el trabajo, para poder diferenciaros y poder crear un poco perfil respecto a otros entrenadores que no tienen la capacidad ni la formación suficiente como para entender y gestionar un plan de entrenamiento mediante la potencia. Después hablaremos también, volveremos de nuevo al aspecto más técnico y estaremos hablando más de cuestiones más prácticas relacionadas en cómo trabajar, cómo gestionar los entrenamientos, qué test utilizar, cómo configurar las zonas o bien cómo trabajar mediante softwares que ayudan al entrenador a gestionar mejor los entrenamientos. Después hablaremos otra vez nuevamente sobre diferentes niveles de atención al cliente y, por tanto, diferentes ingresos que podamos o una segmentación del cliente en función de lo que quiere. Y luego, finalmente, pues ya hablaremos más en concreto de cuestiones relacionadas con la prescripción de los entrenamientos y la gestión de las competiciones mediante la potencia, ¿vale? Deciros que gestionar y diseñar un seminario como este es complicado porque hay cierta dispersión a nivel de todos somos entrenadores, la mayoría de nosotros. Lo que pasa que sí que es cierto que no sé exactamente cuál es el nivel y es difícil poder tener acceso a esa información por mi parte, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo voy a intentar dar algo básico y seréis vosotros con las preguntas que me vayáis haciendo que iremos ampliando, profundizando más en ciertos campos que os interesen
y bueno, para que al final acabe esta mini jornada, pues que todo el mundo se quede satisfecho de haber estado con nosotros, ¿vale? Empezamos con algo muy básico que es relacionado con la potencia, ¿no? La potencia simplemente es una magnitud que nos indica la intensidad de nuestra carrera. Hasta ahora, básicamente, nosotros lo que estamos utilizando era o los ritmos, o la frecuencia cardíaca, o estamos utilizando la percepción de esfuerzo, ¿vale? Y en la carrera, bueno, a raíz de que los potenciómetros en ciclismo han sido y han representado un cambio en cuanto a la gestión del entrenamiento y el rendimiento bestial, pues bueno, llegaron a la conclusión los creadores del Stride que era una buena herramienta. Tengo que deciros que yo llegué a través al potenciómetro gracias al hecho de que yo estoy muy vinculado con el mundo del trail running. En trail es cuando más se echa de menos el hecho de poder gestionar los esfuerzos con una magnitud que no es ni el ritmo, porque obviamente cuando estás haciendo subidas el ritmo no tiene ningún valor, y luego también desechar la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, pues, bueno, llegué un poco por esa inquietud que tenía de poder gestionar mejor mis entrenamientos y los entrenamientos de mis clientes, ¿vale? Entonces, la potencia es una magnitud que relaciona la fuerza y la velocidad, ¿vale? Hay el típico error que mucha gente se piensa que cuando yo, por ejemplo, en ciclismo, pongo el plato gordo y el piñón más pequeño y aunque vaya a una cadencia muy lenta, estoy haciendo una gran cantidad de vatios, ¿vale? Esto no es cierto. Esto es una creencia que es errónea. En realidad, la potencia lo que relaciona es la fuerza y la velocidad, es decir, cuánta fuerza hago y a qué velocidad la estoy haciendo. Por tanto, yo puedo generar una gran cantidad de potencia con poca fuerza pero mucha velocidad, ¿vale? O a la inversa, una gran fuerza y poca velocidad. Aquí un ejemplo paradigmático sería el de Chris Froome, que todo el mundo tenemos en mente cuando atacaba, miraba el potenciómetro, el dispositivo de potencia y lo que hacía era dar una cadencia muy elevada, ¿no? En realidad no está haciendo mucha fuerza, pero a esa cadencia de 100, 110 revoluciones por minuto, pues era capaz de generar 6 vatios kilo, una auténtica barbaridad, ¿no? Entonces, que tengáis en cuenta esto. Esto, y a la carrera, pues sería muy parecido, ¿no? Sería, sobre todo, la velocidad que está moviendo, es decir, la cadencia de cada paso y qué fuerza está aplicando esa persona en cada paso. Lo que pasa que el strike funciona de forma diferente, es decir, al final el strike no es un sensor que detecta una deformación de un material o que detecta la fuerza de la pisada, como yo había pensado al principio, ¿no? Cuando no existía el strike, de crear algún tipo de plataforma de fuerza que notara la presión sobre la plantilla, ¿vale? El strike lo que hace es un sensor que lo que detecta es la aceleración que estamos generando en cada zancada, tanto de arrancada como de frenada. Esto relacionado con el peso del atleta, no es lo mismo las aceleraciones que genera una persona de 100 kilos con una persona de 40, y esto también tiene en cuenta cada cuánto se hace, es decir, la cadencia de los pasos, y sobre todo también tiene en cuenta que aquí es realmente el factor diferencial sería cómo afecta también el viento, porque tiene un sensor de viento que detecta esa fuerza que se opone a nosotros, y luego muy importante, ¿no? Que sería el desnivel, que también nos está frenando en nuestro avance, pero que nosotros nos oponemos a ello a través de la potencia, ¿vale? De momento, veo que no hay ninguna pregunta. Ya os digo, no os cortéis porque si no parece que esté aquí más solo que la una, que nadie esté escuchando. ¿Hay alguien o no habláis? ¿Seguro? ¿Seguro? De momento no hay preguntas, pero sí, creo que están ahí. Sí. Bien. Pasamos, si acaso, a la siguiente. Esto es seguro un repaso
porque si estáis aquí motivados para estar escuchando la chapa que les vamos a dar, es porque realmente tienen la sensación de que es un punto más el hecho de poder trabajar por potencia. De hecho, yo no estoy aquí para venderos ningún producto porque estoy seguro que ya lo que os digo, ¿no? Todos estáis convencidos de que es una buena herramienta, ¿no? A mí lo que me interesa, mi inquietud, sobre todo como entrenador, antes que brand manager, que suena súper bien, pero antes soy entrenador, a mí lo que me interesa es que, ostras, los entrenadores puedan disfrutar de una herramienta que realmente pueda mejorar la calidad de su trabajo y que puedan personalizar perfectamente todos los entrenamientos a sus clientes y que todos sus clientes vean que, ostras, el cumplimiento del entrenamiento es mucho más fácil cuando lo están haciendo mediante la potencia, ¿no? Con lo cual generas esa felicidad, ¿no? Tan necesaria en estos días, ¿no? Que todo el mundo parece que vaya por la calle con los ojos nublados, ¿no? Entonces, el hecho de trabajar por potencia te permite, sobre todo, tener un control preciso e instantáneo de la intensidad de nuestro esfuerzo, independientemente de si nos viene el viento de cara, de si viene una cuesta, de si nos ponemos en un grupo porque estamos corriendo una maratón de asfalto y estamos ahí aprovechando la aspiración de los otros, ¿vale? Independientemente de todo esto, nosotros seremos capaces de ver sin ninguna otra afectación, es decir, si estamos compitiendo, si estamos entrenando, si estamos súper motivados, si estamos desmotivados, tanto es, estaremos viendo perfectamente la carga que nosotros estamos y la intensidad que nosotros estamos generando en nuestra carrera, ¿vale? Aparte, una de las cosas muy buenas que tiene el hecho de trabajar por potencia es que por una parte está el deportista, pero luego por la otra parte está la competición. En realidad esto es como una fotografía, mirar la fotografía o mirar el negativo, ¿no? En este caso, pues cada disciplina deportiva, hablemos por ejemplo de un 5K en asfalto, una media maratón de asfalto, un kilómetro vertical, una ultra, lo que sea, nosotros a través del potenciómetro podemos determinar cuáles son las métricas que nos interesan desarrollar para cada deportista. Y por tanto, viendo cuáles son las demandas de cada disciplina y viendo dónde está nuestro deportista, podemos casarlo, ¿vale? Y podemos estar trabajando el entrenamiento basándonos en lo que queremos conseguir, ¿no? Con lo cual es mucho más fácil. Si trabajamos por frecuencia cardíaca, no tenemos nada de esto. Porque las demandas, pues por ejemplo, de frecuencia cardíaca de una ultra, es que no nos conducen a ninguna conclusión en cuanto a lo que se tiene que trabajar, ¿vale? Sí, son frecuencias cardíacas bajas, pues de muy baja intensidad, de ritmos muy cómodos, pero ¿eso qué conlleva, ¿no? En cambio, con la potencia, pues realmente aquí hay mucho a poder determinar qué es lo que se tiene que trabajar luego en el entrenamiento. Después, un factor diferencial súper importante en cuanto al trabajo por la potencia y que esto no se puede hacer de forma tan flagrante en ciclismo, ¿no? Es que el sensor del Stride lo que te permite es analizar toda una serie de métricas relativas, que luego lo hablaremos, relativas o lo introduciremos por la complejidad que conlleva, de métricas relativas a la técnica de carrera, ¿vale? Con lo cual, si tú monitorizas la técnica de carrera, haces una fotografía en ese instante de la persona y luego aplicas, porque ves que hay ciertas ineficiencias y hay ciertos aspectos a mejorar, y luego aplicas unos ejercicios de pliometría, unos ejercicios de técnica de carrera, de fuerza, de lo que sea, para poder corregir aquello, entonces luego si tú lo puedes medir y tú puedes ver el progreso, todo eso o sea, dejamos atrás las intuiciones y nos fijamos realmente en certezas, ¿no? Ostras, estamos aquí, aplicamos esto y conseguimos lo otro, ¿no? Con el potenciómetro se puede hacer perfecto, ¿vale? Después, otra cosa que en este caso hay entrenadores que utilizan el factor de estrés como una medida para poder evaluar la carga del entrenamiento y poder alcanzar cierto estrés a la hora de llegar a una competición concreta. Yo personalmente lo hago.
Con lo cual, el hecho de cuantificar el factor de estrés, si muchos utilizáis el Training Peaks, si cuantificáis el estrés con el potenciómetro es mucho más exacto. Imaginad una persona de trail, si está cuantificando el estrés mediante el ritmo, pues cuando está haciendo entrenos de desnivel, el estrés baja mucho, está subestimado, ¿no? Porque, claro, igual está subiendo una cuesta muy pendiente a una velocidad muy baja y, por tanto, la cantidad de estrés que se está generando, en teoría, es baja, aunque sea alta, ¿no? Por otra parte, nos imaginamos que hacemos un entrenamiento con un grupo de entrenamiento que es muy exigente y que, por tanto, estamos súper estimulados. Además, nos hemos tomado un par de cafés para ir con ese grupo y nuestra frecuencia cardíaca es muy alta. Entonces, en ese caso, quizá también estamos sobreestimando el factor de estrés que está generando ese entrenamiento si estamos trabajando no mediante el ritmo, sino por la frecuencia cardíaca. Con lo cual, el hecho de que tengas el potenciómetro, que es ajeno a todas esas variables que nos están generando todas esas incertidumbres y todas esas inexactitudes, pues lo dejas a un lado y realmente estás trabajando con el factor de estrés bien ajustado para lo que tú quieres conseguir como entrenador, ¿no? Por lo tanto, a ver, si tú corres con potenciómetro Stride, ¿usas la cinta de pecho o no? Esto es una de las preguntas que nos ha entrado. En principio, se podría no utilizar, aunque yo recomiendo utilizarlo. Después veremos por qué lo recomiendo, pero avanzamos, ¿vale? Okay. Otra cosa que es interesante de entrenar por potencia es que tenemos un mayor control en los ritmos de entrenamiento y de competición. Aunque el medio sea imperfecto, no nos hace falta estar en una pista de atletismo para hacer un trabajo, por ejemplo, de VO2 Max. Hasta ahora, si queríamos trabajar el VO2 Max en pista de atletismo, pues nos íbamos a hacer unas series de 800 o unos 1000, porque ahí sabíamos que era exacto y que a ese ritmo trabajábamos el VO2 Max. Con el potenciómetro no hace falta que nos encerremos a hacer el hámster en una pista de atletismo, sino que simplemente podemos ir a nuestro recorrido favorito. Sabemos que entre un rango determinado de vatios trabajamos el VO2 Max y, por tanto, podemos disfrutar del entorno simplemente siguiendo esos vatios, ¿no? Incluso si nos sale un día ventoso y estamos luchando contra el viento, pues no vamos a estar sufriendo porque no alcanzamos cierta velocidad, porque tenemos el viento de cara, ¿no? Porque realmente nuestros músculos y nuestro organismo ya está generando esos vatios que realmente estamos trabajando el VO2 Max como teníamos por objetivo en el principio, ¿no? Por otra parte, hay algo muy, muy interesante y es que todo esto genera un incremento de la confianza del corredor. Si tú puedes ver datos objetivos de cómo gestionar una carrera, de cómo gestionar tus entrenamientos, te acostumbras a ver ciertos números, sabes que ese número te permite alcanzar cierto tiempo de carrera, ostras, te da una seguridad y una tranquilidad absoluta, ¿no? Tanto como corredor como luego como entrenador, ¿no? Que puedes decirle a tu acólito, le puedes dar unas directrices claras de decir, oye, hasta aquí tienes para 10 minutos, de aquí a aquí tienes para 1 hora. En subidas puedes procurar ir hasta el límite. En los primeros 10 minutos de la carrera, que es cuando todo el mundo sale como un pollo sin cabeza, pues ahí no fuerces pasado esto, porque es que por mucho que luego te pongas primero en el sendero o te pongas entre los 10 primeros en el sendero, te van a pasar por encima porque has hecho una carga láctica muy importante, ¿vale? Entonces, esto es lo que te genera esta confianza a nivel personal, ¿no? Y luego lo que es fundamental también, por último, es que puedes evaluar el progreso de cada deportista en los diferentes rangos de potencia. Es decir, puedes evaluar, por ejemplo, si durante una fase has estado trabajando la fuerza y la velocidad porque te interesaba, porque luego harás un trabajo de VO2 Max y de tolerancia láctica para pasar a un ritmo de competición de 1 kilómetro vertical o de un 10K, pues puedes evaluar perfectamente todos esos picos de potencia relativos a la velocidad. Si eres corredor de ultra y quieres mejorar, pues la parte final de las ultras, porque es cuando vas peor
pues también hay maneras y hay métricas para poder determinar, oye, cuando hago tantos kilojoules de energía gastada, ¿qué FTP puedo obtener después de estos kilojoules de energía? También es una fórmula para poder evaluar si realmente estamos trabajando correctamente la capacidad aeróbica para alcanzar esos valores que nos interesan en la parte final de una vuelta, ¿no? Las posibilidades son inmensas. Entonces, aquí ya sí que se trata de que cada uno juegue con sus recursos, con su capacidad intelectual, con todo lo que llega del mundo del ciclismo, que salvando las distancias, ellos pues nos van por delante y nos pueden abrir el camino a muchos de nosotros, ¿no? Pese a que, ya os digo, hay que hacer una lectura crítica porque las diferencias son realmente importantes. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda? ¿No? ¿Nada? Vale. Bien. En cuanto a especificidad, los watts que generan en subida o terreno plano serán diferentes. Es decir, el desgaste y utilización muscular es diferente. ¿Estoy en lo correcto? Por lo que hay que definir diferentes CP para diferentes terrenos. Vale. Os hago un poco de resumen de la pregunta esta tan larga. Entiendo yo que me está pidiendo Infame, es el nombre del nickname de esta persona. Espero que no sea su actitud. Me pregunta si los watts que se generan en subida o en terreno plano serán diferentes y si el desgaste y la utilización muscular es diferente. A ver, ciertamente, si nosotros tenemos a un deportista que lo hemos entrenado para que, por ejemplo, haga trail, evidentemente nuestro trabajo como entrenadores es que a los mismos vatios el desgaste sea el mismo. Porque si no, pues se puede dar el caso que, ostras, depende de qué carreras. Por ejemplo, me encuentro el caso de mucha gente que solo entrena en subida y cuando llega al plano, por los mismos vatios se desgasta y, por tanto, podría darse el caso de que su potencia crítica o FTP fuera diferente, ¿vale? Entonces, si sois, que seguro, buenos entrenadores, lo que vais a hacer es trabajar todo el rango de pendientes, incluso entrenos en llano, y por tanto la potencia crítica será igual en un sitio como en otro y por tanto no habrá diferencias significativas ni de desgaste muscular ni de trabajo diferente, ¿no? Si vosotros lo detectarais, que se podría detectar y de forma muy buena, porque veríais que si hacéis un test, por ejemplo, de 20 minutos en subida o 20 minutos en llano, si veis que hay muchas diferencias significativas más allá de un 5 o 10% entre un valor y otro, pues señal que ahí tiene una debilidad ese corredor. Por tanto, en mi caso, por ejemplo, tengo una chica que en llano pues, no va nada y este año la pobre, aprovechando el confinamiento, que no ha habido carreras, pues hemos estado trabajando esa parte, ¿no? Por tanto, pues en principio la potencia crítica debería ser igual, tanto si es subida, corriendo sobre todo, como en llano corriendo. Otra cosa es en subidas que son tan pendientes que en ese caso sí que hay que andar. Y por tanto, como que hay que andar, ahí sí que podríamos llegar a determinar una potencia crítica andando. De hecho, el Strike es capaz de leer los dos patrones de movimiento, con lo cual es perfectamente fiable tanto para correr como para andar, ¿vale? Hay que tener en cuenta por eso que, por ejemplo, si nosotros prescribimos unas series en subida, si esas series son en zona 6, 7, 5 también, hasta 4, que los cambios de ritmo son máximo, bueno, 4 quizás sería demasiado, pero 5, 6, 7 sobre todo, aunque la pendiente sea muy fuerte, y si el corredor es de un nivel medio alto, realmente podrá correr. Entonces, ahí no estaremos utilizando las zonas de potencia de andar, sino que estaremos utilizando las zonas de potencia de correr, ¿vale? Entonces, ahí sí que habría que ver un poco cada uno y en función de su cliente, pues lo que necesita, ¿no? Pero ya os digo, yo personalmente las zonas de potencia andando no las utilizo normalmente. Bien, seguimos. Ahora cambiamos un poco de tercio porque al final
a mí me encanta mi trabajo como entrenador, pero también tengo que pagar mis facturas, ¿no? Tú también, ¿no? Sí, supongo sí. ¿Vale? Entonces, una de las ventajas que tiene el hecho de trabajar con Stripe es que, por una parte, y esto si os interesa, durante los próximos días os enviaremos correos, por una parte podéis incrementar vuestras ganancias. Aquí os parece que os esté vendiendo la moto, pero os lo juro que no. O sea, simplemente os doy opciones, ¿vale? Pero por una parte tenéis la posibilidad de que haya un incremento de las ganancias porque vendáis el dispositivo, ¿vale? Esto es el rollo del Tupperware, pues en potenciómetro, ¿vale? Vosotros a vuestros clientes les podéis vender el dispositivo y por tanto, pues bueno, podéis trabajar con ese margen comercial que podéis llegar a obtener de nuestra parte, ¿vale? Pero sobre todo, lo que es interesante ya no es tanto esa pequeña ganancia, que ya os digo, mira, yo personalmente lo que hago es intento arreglar al máximo el precio a mis clientes porque a mí realmente lo que me interesa es trabajar con mis clientes con el potenciómetro, ¿vale? Entonces, ese margen lo desprecio porque, ya os digo, lo que busco sobre todo es tener un servicio más preciso y más personalizado y luego también obtener un mejor posicionamiento como entrenador. Yo no sé vosotros, pero yo estoy súper harto de gente que porque son buenos corredores o son, pues bueno, han hecho deporte toda la vida, se ponen a hacer de entrenador, ¿no? Y están aplicando recetas a todo el mundo de forma igual. Que seguro que no es vuestro caso porque probablemente por eso estáis aquí con esta inquietud de formaros, ¿no? Pero una forma de poder diferenciarse de esta chusma, dejarme que lo diga así, es pues eso, mediante el uso correcto de tecnologías y de estar siempre a la última, tanto de los dispositivos como las herramientas de análisis que luego te permiten mejorar tu atención al cliente, ¿vale? Entonces, esto lo que conlleva automáticamente es que vuestro prestigio como entrenadores sea más elevado. A mí lo del prestigio me da lo mismo, pero sobre todo tener más calidad en vuestro trabajo y luego que podáis incrementar el precio de la cuota. Ya no se trata de ganar 10, 20, lo que sea, euros por dispositivo, sino que a esos clientes poder luego cobrarles más. Y si en lugar de tener 20 clientes tenéis 10, pero de esos 10 son de mayor calidad, ostras, el estrés baja a nivel profesional, vuestra capacidad de gestionar 10 personas es mucho más fácil que hacerlo con 20, con lo cual, bueno, todos salís ganando, ¿vale? Dicho esto, continuamos con la siguiente. Veo que os ha gustado lo de la chusma, ¿eh? Aquí os pongo esta gráfica, esta de por qué desechar la frecuencia cardíaca al ritmo. Bueno, es que se me ha colado, tendría que haber ido antes, pero no pasa nada. Así retomamos con un gráfico más liviano. Por aquí os podéis fijaros que la línea amarilla es la línea de la potencia y esta persona pues, ha conseguido sostener durante todo el entrenamiento 246 vatios, ¿vale? Realmente su intensidad ha sido constante y, por tanto, a nivel de rendimiento, si su objetivo para este recorrido era estar en esa intensidad para alcanzar su mejor resultado, pues realmente lo ha hecho muy bien, ¿vale? Si os fijáis, si esta persona hubiera gestionado este recorrido mediante la velocidad, realmente no lo hubiera hecho, hubiera sido bastante complejo conseguirlo, ¿no? Porque si os fijáis en la elevación, el principio es una subida, ¿vale? Tenéis aquí esta subida, que os la marco con el puntero del ratón, ¿vale? Normalmente subida baja la velocidad, a partir de aquí que baja, pues evidentemente la velocidad sube, ¿vale? Y el ritmo va en función de la elevación. En esto, si solo nos fijáramos en la velocidad, aquí lo que pasaría es que pensaríamos que esta persona no está siendo constante en su esfuerzo, cuando en realidad ya lo veis que realmente sí que lo está siendo, ¿vale?
Y por otra parte, aquí no me sale la frecuencia cardíaca, pero en realidad lo que pasaría es que la frecuencia cardíaca sería muy parecida a esta línea del ritmo, ¿vale? Pero con retraso. Es decir, en el momento en que empezara a subir más fuerte, pues, bueno, la velocidad cae, la frecuencia cardíaca sube, ¿vale? Entonces sería un poco como un espejo. Con lo cual también estaríamos trabajando pues, y viendo estas imprecisiones, ¿no? A ver. Vale. Veo, sí, aquí una pregunta, me dicen si en la altitud tiene influencia la medición del potenciómetro. No sé si te refieres a que si cuando subes el potenciómetro o sea, sube la potencia, o cuando estás a 5.000 metros o a 6.000 metros a mucha altura, si el potenciómetro se ve afectado. Es rápido. En principio, el potenciómetro lo que hace es un sensor, es como los relojes, tiene un sensor barométrico. Cuando estás a 3.000. ¿Vale? Tiene un sensor barométrico y entonces lo que hace es simplemente en el momento en que detecta que hay variaciones de esa presión atmosférica, pues detecta que estás subiendo o estás bajando, ¿no? Con lo cual ya en función de esa velocidad de subida o de bajada, pues ya te ajusta la potencia. Y luego, la pregunta veo que es cuando estás encima de 3.000 metros. No sé exactamente cuál es el rango óptimo a partir del cual el strike deja de ser efectivo. Yo entiendo, Nelson Maldonado, igual eres de Sudamérica y allí entrenan en México DF, por ejemplo, están entrenando muy a menudo por encima de los 3.000 metros. En cualquier caso, lo que sí que es bueno y que tengáis en cuenta es que, aunque no sea, que no lo sé con exactitud, es decir, imaginaos que estamos hablando de 5.000 metros y que estamos haciendo un entrenamiento a 5.000 metros, que es bastante complicado. Simplemente deciros que si siempre entrenamos en esa zona, pese a que haya cierto error, como el error que arrastramos siempre es el mismo y estamos configurando las zonas pues, mediante en esa altura, tampoco no es algo que nos deba preocupar demasiado. ¿Vale? Continuamos. Aquí os traigo, a ver, con el Strike se están currando la aplicación del móvil muchísimo, ¿vale? Realmente está dando unas prestaciones súper buenas. Lo que pasa que, bueno, como va avanzando muy rápido, desde este punto de vista yo voy siguiéndola, evidentemente, como es mi responsabilidad, pero actualmente pues estoy dejando que hagan su curso porque ha habido cambios muy importantes en las últimas semanas, ¿vale? Por mi parte, como entrenador, yo no estoy utilizando la aplicación del Strike básicamente porque yo no tengo acceso allí. Es decir, como entrenador yo tengo acceso al perfil de mi cliente en TrainingPeaks, que es la aplicación que utilizo, y después utilizo una que se vincula con TrainingPeaks, que es el programa este que seguro que a muchos os suena, que es WKO5. Hay otros programas como podría ser Golden Cheetah, que sí, ahora lo dice Óscar. La ventaja de Golden Cheetah es que es gratis. WKO5 es de pago, pero en realidad la inversión merece la pena porque es como más fácil y más, bueno, no es tan, no sé cómo, en inglés sería es más friendly, es más fácil de leer, es más amigable el entorno, ¿vale? Entonces, yo normalmente utilizo este programa. Os he traído, para que lo veáis, este pantallazo, para que veáis la curva de potencia de lo que sería el rendimiento de una persona, ¿vale? Entonces, por una parte, aquí en este eje, en el eje vertical, tenéis los vatios, en el eje horizontal tenéis el tiempo. Esto no está a escala, es decir, si os fijáis, aquí es 1 minuto, 4 minutos, 15 minutos y aquí es 1 hora ya. Con lo cual, este espacio tenemos 45 minutos y en este espacio súper grande tenemos 15 minutos, ¿vale? ¿Esto por qué sucede? ¿Por qué lo han hecho así? Porque en realidad, si nosotros hiciéramos este eje a escala, realmente lo que veríamos es que, ¡pum!, esto cae directo aquí abajo y luego va todo recto, ¿no?
Con lo cual, mejor hacerlo así y de esta manera podemos ver todos los mecanismos desde la parte anaeróbica a láctica de la parte inicial, pasando por la parte anaeróbica láctica y luego las zonas más intensas de transición anaeróbica aeróbica y la zona de V2 max y de umbral aeróbico y todo esto, ¿vale? Con lo cual, por eso este diseño, ¿vale? En esta gráfica de potencia, esto lo que indica es que, por ejemplo, esta persona durante 4 segundos es capaz de mover pues, alrededor de unos 550 vatios, ¿vale? Después, pues a medida que va pasando el tiempo, evidentemente la potencia va decayendo por una cuestión de la fatiga y cuando está alrededor de los 20 minutos aproximadamente es capaz de estar moviendo de forma estable pues unos 269 vatios, que sería su umbral de potencia funcional, ¿vale? Entonces, por una parte tenemos esta curva que nos da idea del rendimiento de la persona y luego tenemos aquí unas métricas concretas relacionadas con la potencia máxima que es capaz de alcanzar. Esto sería todo esto de aquí, ¿vale? Esto estaríamos hablando de los ejercicios anaeróbicos alácticos, básicamente de la potencia anaeróbica aláctica y de la capacidad anaeróbica aláctica, es decir, lo que sería, por ejemplo, un sprint de 100 metros o incluso 60 metros de un deportista de élite, un Usain Bolt, pasando por la potencia que estaría en la zona de transición aproximadamente aquí, de lo que sería un esfuerzo anaeróbico aláctico, pero de capacidad. Es decir, cuánto rato puedo aguantar un ejercicio anaeróbico sin generar lactato, consumiendo lo que sería fosfocreatina y el ATP muscular, ¿vale? Después tendría estas métricas que son relativas al esfuerzo, a la cantidad de energía que yo puedo estar gastando de forma anaeróbica, ¿vale? Sería lo que es la capacidad de reserva funcional. Entonces, esto es lo que os da idea de, pues eso, ¿no? De la capacidad que tiene un deportista por encima de su umbral de poder estar sosteniendo un esfuerzo realmente agónico, ¿no? Porque está generando lactato. En esta parte pues, estaría tanto la capacidad anaeróbica láctica como la potencia anaeróbica láctica, es decir, el hecho de generar mucho lactato o el hecho de mantener menos lactato pero durante un periodo prolongado de tiempo. Hay una pregunta que nos dice José Luis, que dice, ¿cómo justificas valores de FRC RAM negativos al hacer series? No sé exactamente a qué te refieres con valores de capacidad de reserva funcional negativos al hacer series. A ver si nos lo cuenta un poco cuando analizas las series. Si nos explicas un poco... Puede ser que lo que te pase es que la recuperación no sea suficiente. Sí, por eso. La recuperación no es suficiente y, por tanto, no eres capaz de superar el umbral de potencia funcional. Lo que pasa, y por tanto, no te detecta que estás en esa capacidad de reserva funcional, ¿vale? De todas maneras, en esto tienes que tener en cuenta que igual tienes mal configurado el umbral de potencia funcional de este deportista y que igual está un poco más abajo de lo que tú crees que está, con lo cual por eso también es negativo. Pero tendrías que comprobar todo esto, ¿vale? Prueba, si quieres, así puedes experimentarlo, a incrementar la recuperación de ese deportista y a ver si consigues alcanzar esos valores positivos de kilojoules. Y la otra opción es que puedas entrar en el WKO5, te vayas a los E-Levels y ahí mires las recomendaciones que te dan para trabajar por la parte anaeróbica, la recomendación que te da en cuanto a los tiempos de trabajo de ciertos picos de potencia de la parte anaeróbica, con también los tiempos de recuperación que te recomienden para esos trabajos, ¿vale? Tampoco te olvides de que depende del deportista que tengas, que sea más o menos importante eso.
Porque al fin y al cabo, por ejemplo, si estamos hablando de, pues no sé, de deportistas que van a hacer un 10K, pues tampoco no es muy importante, ¿vale? En esto, en el tema de la capacidad de reserva funcional, tenéis que tener en cuenta que en ciclismo, por ejemplo, sí que es muy importante, ¿vale? Porque en ciclismo tú tienes la capacidad de poder hacer un sprint para ponerte a rueda de alguien, por ejemplo, y cuando te pones a rueda, bajar y recuperar por debajo del umbral de potencia funcional, ¿vale? En cambio, corriendo no pasa esto. Es decir, si tú haces un cambio de ritmo, por mucho que te pongas a rueda de alguien, después tienes que continuar corriendo. Con lo cual, no tienes ese margen y esa pausa de recuperación que te permite poder apurar al máximo esa capacidad de reserva funcional porque luego sabes que recuperarás. En ese sentido, el hecho de correr en relación al ciclismo es como un esfuerzo más constante, más relacionado a lo que sería el entrenamiento de un contrarrelojista, ¿vale? Justamente por eso. Es que incluso, ni que estéis haciendo trail, que haya bajada, en la bajada un ciclista la potencia es 0. En cambio, corriendo no, corriendo ni que sea bajada hay que correr, con lo cual hay desgaste y por tanto, igualmente, hay que estar haciendo un esfuerzo importante que no te va a permitir poder recuperar si te has pasado de ese umbral de potencia funcional. ¿Vale? No sé si te ha respondido. Yo creo que sí. Perdonad, si es que... otra cosa que podéis ver en esta... Un momento, otra cosa que podéis ver en estas métricas, que a partir de aquí, como os decía, el hecho de que la carrera es como más para contrarreloj, es un entreno que se parece más a un contrarrelojista. Otra cosa que podéis ver en este gráfico sería el umbral de potencia funcional, ¿vale? El umbral de potencia funcional no es más que la potencia que se consigue de forma estable y que más o menos se puede prolongar en el tiempo de forma sostenible, ¿vale? Entonces, aquí en este caso, pues el deportista está en los 269 vatios, su mejor momento del año han sido los 282 vatios, ¿vale? Y esto es lo que permite, pues por ejemplo, en carreras de media maratón, en carreras de maratones, en carreras de trail de media y de maratón, también determina bastante el rendimiento final de cada deportista, ¿no? Tener un umbral de potencia funcional elevado, ostras, te garantiza pues bueno, poder ganar a Kilian o casi, ¿vale? Luego, lo siento, hacer las bromas es raro cuando no oyes. Suerte que tengo aquí a Blay que se ríe, porque si no... Nadie se ríe. Me parece. Sí, mucha gente... bueno, no retomemos la seriedad. Otra cosa que es importante, que la gente tiene en cuenta, es que no solo se trata del umbral de potencia funcional, sino que también se trata de saber durante cuánto tiempo puede llegar a prolongar ese umbral de potencia funcional, ¿vale? En este caso, os traje este ejemplo de un deportista mío que estamos preparando, a ver si se hace, la carrera de la Ultra Trail de Madeira en diciembre, ¿vale? Entonces, esta persona, el umbral de potencia funcional más elevado que tenía este año fueron de 282 vatios, ¿vale? Cuando estábamos preparando una maratón que no se hizo. Entonces, ahora, si os fijáis, este valor es más bajo y estaba preocupado, ¿vale? Pero cuando le expliqué que en esta época del año, esto de aquí, esto es el acrónimo de Time to Exhaustion, el tiempo hasta la extenuación. Cuando le expliqué que sí, que podía mantener 282 vatios y que esto eran 13 vatios más que 13 vatios menos que ahora, pero que en esa época, cuando conseguía esto, solo podía mantenerlo durante 34 minutos, se tranquilizó. Porque claro, él vio que solo eran 13 vatios, pero es que ahora estaba casi consiguiendo el doble de mantenimiento de este umbral de potencia funcional. Con lo cual, durante la primera media hora, seguro que respecto a él mismo, respecto a su virtual partner, seguro que perdía algo, pero después lo acababa adelantando y conseguía acabar mejor en un esfuerzo de una hora. Como estamos hablando de una persona que está preparándose para una ultra, pues en ese caso pues es algo positivo, ¿no? Porque la ultra es bueno, larga y por tanto lo que interesa es que alcance y que sea capaz de sostener el máximo de vatios posible durante todo el tiempo, ¿vale?
Y después, por esta parte, tenéis la estamina, que la estamina lo que hace es lo que evalúa, sobre todo, es la capacidad como esto va cayendo, ¿vale? En este caso, mucha gente que me conoce, yo soy de entrenos cortos e intensos y basar el volumen, es decir, que esta persona que corra ultras, basarlo sobre todo en la densidad de los entrenamientos, ¿vale? Es decir, no entrenar 10 horas un día, sino entrenar 1 hora 10 días, ¿vale? Esto entrena mucho más. Con lo cual, como esta persona no ha podido correr ninguna ultra este año, este valor está muy bajo, pero en realidad cuando acabemos la ultra de Madeira, probablemente este valor estará mucho más elevado gracias a que esta curva no caerá así, sino que durante mucho más rato estará manteniéndose justo por debajo del umbral de potencia funcional en lo que sería la zona 2 de potencia, ¿vale? Borja me pregunta si la curva de modelado de un corredor de montaña que ofrece WKO5 es fiable. Lo comenta porque al compaginar datos de llano con datos de montaña, si sería interesante crear una gráfica con una curva de modelado solo con valores de montaña. Es una buena pregunta. La verdad es que yo utilizo el WKO5 sobre todo para poder, cuando estamos hablando de sesiones de montaña, como hay un factor técnico muy importante, y además está el hecho de que hay bajadas muy pendientes, no acaba de ser del todo fiable como lo que sería el hecho de correr en llano, ¿no? Con lo cual, yo casi que no, los entrenamientos más de montaña no los estoy teniendo tan en cuenta a la hora de evaluar la curva de potencia, ¿no? Sí que estaría bien poder descartarlos o simplemente no tenerlos en cuenta, porque como tampoco no te dan valores picos de potencia porque el mismo terreno no te lo permite, pues tampoco no te está dando, no te está condicionando mucho la gráfica. Bien, continuamos con la siguiente diapositiva. Cuando vosotros empecéis con una persona que se compra un Stride, yo lo que os recomiendo sobre todo es que la dejéis libre, es decir, que hagáis exactamente lo mismo que estabais haciendo mediante frecuencia cardíaca, con ritmo, lo que sea, pero que se ponga el Stride, ¿vale? Y que esa persona se vaya acostumbrando a utilizar el dispositivo, a ver qué valores ve en la pantalla del reloj y todo esto, ¿vale? Entonces, una vez la persona ya esté con más confianza de trabajar, porque en realidad esto es un poco como cuando cambiaron, bueno, ahora hace años de esto, ¿no? Blay seguramente se va a reír porque no sé ni se debe acordar, pero es como cuando ibas a las tiendas, te habían cambiado las pesetas a los euros, ¿te acuerdas de esto? No, ya no. Joder, qué viejo soy. ya fui con euros, ya bien. Pues seguro que a muchos os pasaba, ¿no? Que ibais a la tienda y teníais que pasarlo a peseta, ¿no? Hostia, ¿esto es caro o es barato? Hostia, 10 euros. No, es caro. Entonces, en este caso pasa un poco lo mismo. Cuando uno no esté acostumbrado al orden de magnitud de las cosas, cuando pasa de la frecuencia cardíaca o el ritmo, pasa a vatios, pues no sabe si 300 es mucho o 300 es poco. Además es que si tiene al compañero al lado y ve que, bueno, es como Zahir, ¿no? Que pesa 50 o 45 kilos y está moviendo 200 vatios y va a toda leche, es muy diferente que no yo, que soy de 74 kilos y muevo 300 y pico para no moverme y no poder seguirle, ¿no? Con lo cual, es importante que haya ese proceso de adaptación de conocer el orden de magnitud de las cosas, ¿vale? Entonces, a partir de pensar que todos esos esfuerzos, como estarán vinculándose con el Training Peaks, con la aplicación del Stride de vuestro cliente, todo esto irá a sumar la compilación de datos que luego os va a dibujar la curva que habíamos visto anteriormente, ¿no? Con lo cual no son datos para desechar, sino que van a ir a conocer más, o sea, van a servir para conocer más el perfil de potencia de vuestro cliente, ¿no? Pero luego lo que es interesante es que realmente busquéis dibujar perfectamente esa curva de potencia, ¿no? Haciendo test iniciales
tanto de esfuerzos de potencia máxima, anaeróbicos alácticos, como esfuerzos de capacidad de reserva funcional, como esfuerzos de potencia aeróbica máxima, como esfuerzos aeróbicos intensivos, como esfuerzos extensivos, ¿vale? Entonces, podéis hacerlo de varias formas. Podéis ponerle simplemente test y que la persona, pues, directamente ejecute el test como lo tenéis pautado vosotros y que, pues, yo qué sé, por ejemplo, en los de potencia máxima, que haga sprints en llano de 50 metros o una rampa de un parking o de un parque o de lo que sea, también de 30 metros, ¿no? Para más o menos tener idea de los diferentes, de cómo esa curva se va a dibujar. Yo personalmente los test a mis clientes les estresan bastante, ¿vale? Entonces, muchas veces hacen que, ostras, que no acaban de ser del todo fiables. Un truco que utilizo algunas veces es buscar con la persona esta tramos de Strava que tengan esa duración que a mí me interesa que evalúe ese cliente, ¿no? Con lo cual, es una buena fórmula decir, oye, búscate un tramo de Strava de tantos metros o de tanto tiempo. Lo busca, va allí e intenta hacer el com. O como mínimo el personal record, ¿no? Con lo cual, es una buena herramienta para que luego también él vea cómo va pues, mejorando, ¿no? Y no es tan estresante porque ya estamos todos acostumbrados a estar con el Strava, muchos, pues para ver si vamos mejorando o no, si hemos petado a Blay o no, ¿vale? Con lo cual, pues eso, ¿no? Buscar la fórmula que se adapte a vuestro cliente. Después es importante que realmente pues los test no os condicionen el resto de la semana o os condicionen incluso semanas siguientes, ¿vale? Por ejemplo, los test de estamina son test que yo no los hago. Yo simplemente lo que hago es aprovechar las carreras que son de entreno para que la persona vaya allí, pruebe y así puedo evaluar su nivel de estamina, ¿no? O incluso los test de FTP. En teoría, el FTP es lo que se puede sostener durante más o menos entre 40 y 70 minutos. Ostras, hacerle un test a alguien de 70 minutos o de una hora, ¡buah!, es como un infierno. Yo, si queréis perder a un cliente, hacedlo. Sí. Porque realmente es muy duro y aparte lo malo y lo peor es que os va a condicionar tanto el entrenamiento previo como el entrenamiento posterior. Y luego el factor psicológico va a ser súper importante para que dé un buen resultado, ¿no? Si está motivado, si se siente en forma, si lo acompaña algún colega o así, seguro que lo va a hacer mejor que no si va solo, ese día llueve, hace mal tiempo, ha tenido un mal día en el trabajo, se ha peleado con la novia, lo que sea, ¿vale? Entonces, hay que intentar minimizar todas esas variables que nos van a ensuciar el resultado del test y que puede ser que estando peor o estando mejor, pues acabe compensándonos, ¿no? Por tanto, importante que tengáis en cuenta el diseño de los test, ¿no? Llevamos una hora, ¿no? Sí, Ya, sí. sí. Vale, os explico una forma el inicio más rápido para empezar a trabajar con el Stride, ¿vale? Básicamente sería simplemente determinando el FTP de una persona, no hace falta que os inventéis muchos test, sino simplemente decirle, oye, necesito que hagas 20 minutos a tope o que hagas 30 minutos a tope y te cuento solo la media de la potencia de los últimos 20 minutos, o te hago el test de 3 y de 9 minutos, es decir, 3 minutos a tope, 5 minutos de recuperación, 9 minutos a tope y luego hago la media y lo multiplico por 0,95. Me da lo mismo, haced el test que queráis, pero lo importante es que podáis determinar el umbral de potencia funcional de esa persona para que de este modo, a partir de ese valor base, podáis determinar todo lo que sería los esfuerzos más intensos que están por encima de esta línea de base y todos los esfuerzos menos intensos, más extensos, que están por debajo, ¿vale? Entonces, hay varias tablas de zonas de potencia. Yo, como hace años que me dedico a esto y utilicé esta persona de referencia, Jim Vance, que es un triatleta que ahora es entrenador, de hace años ya, pues yo utilizo estas zonas de potencia, ¿vale? La aplicación de Stride utiliza estas otras zonas de potencia. Da lo mismo las zonas que utilicéis, lo que es realmente importante
es que a la hora de diseñar vuestros entrenamientos estéis pensando en qué zonas utilizáis, o estas, porque no es para nada lo mismo estar diseñando un entrenamiento utilizando estas zonas o estas otras, ¿vale? Es complejo, pero os podéis imaginar que aquí, zona 3, ostras, es mucho más exigente que en esta zona de aquí. Esto pasa también porque Jim Vance, al ser triatleta, está acostumbrado a trabajar con potenciómetros de ciclismo y, por tanto, estas zonas se parecen mucho más a las de ciclismo, en las que, pues eso, ¿no? Tienes una zona 4 baja, que es lo que se llama el sweet spot, el punto dulce, ese que uno se siente poderoso y que nota que, ostras, que va rápido, pero que es sostenible. Luego, por encima estaría pues ya los ritmos en los cuales ya dices, ostras, pues quizá no estoy tan fuerte porque voy a tope y no me queda mucho ya, ¿vale? En cambio, en esta tabla, pues si os fijáis, la zona 4 es más exigente, ¿no? Porque mezcla pues incluso el FTP, el umbral de potencia funcional o lo que sería el umbral anaeróbico, más o menos esa zona, ¿no? En la que vamos generando y reciclando el lactato que generamos con la zona del V2 max y bueno, incluso la parte baja del umbral de la capacidad de reserva funcional, ¿no? Y la zona 5 ya que es los sprints a tope, ¿no? En este caso, pues ya os digo, yo utilizo estas. La zona 6 y la zona 7, pese a utilizar estas, no las utilizo porque realmente cuando estamos trabajando la potencia máxima o estamos trabajando la capacidad de reserva funcional, lo que se trata es de intentar ir al máximo. Y el hecho de que estemos corriendo mirando el reloj ya nos va a hacer bajar un poco la potencia, ¿no? Con lo cual, lo más recomendable es que podamos hacer esfuerzos en zona 7 y en zona 6 al máximo, y si queremos analizar luego la potencia, será en casa que lo hagamos, de decir, ostras, pues hemos alcanzado los valores que tocaban, durante el tiempo que tocaba y todo esto, ¿vale? ¿Alguna pregunta relativa a esto? Creo que no, ¿eh? Lo siguiente sería para que veáis un poco Esto lo voy a pasar muy rápido, ¿eh? Porque al final es lo que os decía antes, ¿eh? Tenéis por un lado aquí las zonas, ¿vale? El número de zona, aquí sería la frecuencia cardíaca, aquí tendríamos la potencia de carrera, esto sería el ritmo de carrera y esto serían las sensaciones, ¿vale? El ritmo de carrera, el umbral de potencia funcional, sería la velocidad que somos capaces de sostener durante el tiempo, eso, ¿no? Más o menos de entre 40 y 70 minutos, ¿no? Entonces, equivaldría mucho al umbral de potencia funcional de carrera, siempre y cuando esto sea en llano. En el momento en que haya subida, esto se va al garete, porque en realidad, ostras, estamos más lentos y pese a que quizá incluso vamos por encima de la potencia, como hay subida, vamos más lentos, nos creemos que vamos por debajo realmente de nuestro ritmo objetivo, ¿no? Con lo cual, que veáis aquí la importancia de eso, ¿no? Que cuando estamos haciendo entrenamientos en situaciones imperfectas, como es subidas, viento de cara, viento a favor incluso, pues cómo nos afecta al entrenamiento, ¿vale? Y luego ya esto sería la comparativa de la frecuencia cardíaca relacionada con la frecuencia cardíaca máxima, que es, por ejemplo, yo el valor que utilizo cuando una persona no tiene potenciómetro, ¿no? Y hace trail. Pero, como muchos sabéis, pues, por ejemplo, si vamos a competir, ostras, sorpresa, en la salida nos colocamos en zona 5 y somos capaces de estar 2 horas a zona 5. Ostras, ¿cómo puede ser esto? Si en un entrenamiento ya me cuesta trabajo llegar a la zona 4 y aquí solo por darle la mano a Zaid ya estoy en la zona 5, ¿no? Sí. Entonces, los nervios, ¿no? La motivación, muchas cosas, ¿no? Si has dormido bien, cafeína, todas estas cosas afectan muchísimo a la frecuencia cardíaca y, por tanto, afecta a a la capacidad de decir, ostras, ¿estoy bien o no estoy bien? A la capacidad de decidir si eres... potencialmente puedes llegar al final de la meta en este rango, ¿no? Lo que equivale a que si trabajamos por frecuencia cardíaca, normalmente acabamos siempre a las sensaciones. Por tanto, no haría falta ni llevar el dispositivo de la banda de frecuencia cardíaca, ¿vale? Bueno, vamos avanzando.
Algo, a ver, esto yo creo que aquí sí que os puedo aportar más cosas. Hasta ahora, bueno, quizá alguna idea puntual y eso, alguna aclaración, pero aquí quizás sí que os puedo ayudar y aportar algo diferente, ¿vale? Yo tengo como dos formas de programar entrenamientos, ¿vale? Tal y como os he dicho al principio, con la parte empresarial, la parte más de la pasta, eh, yo lo que hago es segmentado a mis clientes, ¿vale? Segmentar quiere decir, pues, ver necesidades diferentes y, por tanto, necesidades diferentes, les ofrezco ofertas diferentes y, por tanto, como a uno le ofrezco más y a otro le ofrezco menos, al que le ofrezco más le cobro más y al otro menos. Que además están contentos de estar pagando más porque realmente quieren un servicio superior, ¿vale? Entonces, voy a... Hay una pregunta, si la Sí. Tenemos una pregunta que es de antes y Sí. por eso prefiero parar y continuar. Sí, A ver, Ramón nos dice que Jim Vance llama High Intensity, alta intensidad, a la zona 5 y V2 Max a la zona 6. Aún así, imagino que los esfuerzos a nivel de V2 Max serían en zona 5 y los de capacidad anaeróbica en zona 6. Ciertamente, tenemos tendencia a compartimentar mucho todos los aspectos de toda nuestra vida, ¿no? Y en el tema fisiológico también lo mismo. Y esto no es así. Esto al final es lo que se llama el continuo energético y el continuo de rendimiento, con lo cual no es ni capacidad anaeróbica ni es V2 Max, sino que hay un porcentaje, vendría a ser un poco así como una hipoteca, ¿no? Una hipoteca, tú todavía no tienes hipoteca. Aún no. Aún no. ¿Vale? Cuando pagas hipoteca, por un lado tienes el crédito que tienes que devolver, lo que te ha dejado realmente el banco, y luego la sangría, los intereses que pagas, ¿vale? Entonces, a medida que vas avanzando pagando la hipoteca, cada vez pagas más el retorno del capital y cada vez pagas menos intereses. En el tema fisiológico se parece mucho a esto, ¿no? Porque en realidad tú cuando estás, por ejemplo, en la zona 6 de Jim Vance, que le pone este nombre, pues en realidad estás trabajando bastante todo lo que sería la parte de capacidad anaeróbica láctica y evidentemente V2 Max. A medida que bajamos a la zona 5, pues estamos trabajando pues bastante V2 Max, una parte láctico y luego también reciclaje de ese lactato porque ya estamos en la zona 4, ¿no? Con lo cual, hay que pensar en eso, ¿no? Que hay un solapamiento de las diferentes vías metabólicas, de los diferentes metabolitos que se están consumiendo a nivel de las mitocondrias celulares y, por tanto, pues, no es nunca una cosa o una otra, sino es el solapamiento, ¿vale? Continuamos con lo que os decía antes. Gracias, sí. Ahora os explico cómo programo los entrenamientos con los clientes del segmento alto, ¿vale? Es decir, los que quieren realmente máxima precisión en sus entrenamientos y que no les dé un rango de zonas, sino que les diga, oye, tienes que ir a tanto, ¿vale? En este caso, lo que sería, os he puesto un ejemplo, ¿vale? Para que lo veáis más claro, ¿vale? En el WKO5 o incluso si tenéis acceso a vuestro cliente, que le podéis decir, oye, date de alta en la aplicación de Stripe y luego me pasas a mí las claves, las credenciales para poder acceder y yo ahorrarme el dinero, que esto es una buena idea, ahorrarme el dinero del WKO5 y tener esta curva de potencia que la podéis tener en la aplicación de Stripe para todos vuestros clientes, ¿no? Con lo cual, simplemente tener ordenado credenciales cliente y tener acceso y hasta lo podríais hacer también, ¿vale? En este caso, el ejemplo que os traigo es de un cliente que le quiero hacer mejorar el V2 Max, ¿vale? Entonces, en este caso, pues considero que el V2 Max está alrededor de un esfuerzo máximo de 3 minutos y de 7 minutos, ¿vale? Entonces, si yo con el cursor me pongo encima de la línea de los 3 minutos, como he hecho aquí en este caso, esto no porque es un pantallazo, pero me pongo encima de los 3 minutos y aquí me detecta cuál es el valor de potencia de esos 3 minutos, ¿vale? Esta persona es capaz de sostener 344 vatios en teoría, porque es la curva del modelado, aunque él ha hecho un poco más abajo, pero en teoría sería capaz de hacer 344 vatios
¿vale? Durante 3 minutos, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, le puedo programar, que luego os lo diré, pues tantas series como puedas de 3 minutos a 344 vatios, ¿vale? Entonces no le voy a poner ni 6, ni 7, ni 10, ni 12, sino que le voy a poner una n en plan fórmula matemática, y que haga tantos cambios de ritmo de 3 minutos hasta que no logre sostener esa potencia, porque en ese momento ya no estará trabajando el V2 Max, sino que estará trabajando por debajo y, por tanto, pues el trabajo ya es diferente a lo que teníamos planificado, ¿vale? Esto, pues, imaginaos, desde los 3 minutos hasta los 7 minutos, tenemos esa franja de tiempo que puede estar trabajando el V2 Max. En 7 minutos estaríamos hablando de esfuerzos de 308 vatios, ¿vale? Con lo cual, a la hora de generar un entrenamiento, ostras, te da una variabilidad terrible, porque tú le puedes decir, mira, hace 3 series de 3 minutos a tantos vatios, luego haz tantas series de 5, porque me pongo en la parte de 5, a tantos otros vatios, otras de 7, otra de... Y lo mejor de todo esto es que como esto está basado en un valor real, ostras, el hecho de que diga, vaya, es duro, pero puedo hacerlo, le da una confianza y una motivación para poder cumplir el entrenamiento espectacular, ¿vale? Entonces, este entrenamiento, aquí os pongo, esto sería, ¿vale? Esto sería una posibilidad que podríais hacer, sería, aquí tenéis el ejemplo anterior de que puede sostener la P3, la potencia máxima en 3 minutos, 344 vatios, y la P7 minutos, 308 vatios, pues podríamos trabajar con 2 variantes, es decir, intentar que esté 3 minutos por encima de este valor, ¿vale? O 7 minutos por encima de este valor, o todos los valores que tenga aquí por encima del pico de potencia, o otra posibilidad sería que en lugar de intentar subir esto hacia aquí arriba, sería intentar que esta potencia se desplazara hacia la derecha, es decir, que en lugar de hacer durante 3 minutos 344 vatios, hacer que esto sea capaz de, en lugar de que caiga, pues que durante 4 minutos alcance los 344 vatios, ¿vale? Señal que también habremos mejorado. Seremos capaces de subir esto y desplazarlo hacia la derecha. Serían 2 posibilidades a la hora de prescribir el entrenamiento, ¿vale? Aquí tenéis esta manera de hacer, que serían las N series que os decía de 3 minutos a 344 vatios, recuperando en 3 minutos. Normalmente estas series son para recuperaciones 1-1 o 1-2, ¿vale? Entonces, normalmente hay un grado de tolerancia de esto, es decir, de los 344 normalmente a la que dejas, en función de cada zona hay un grado concreto de tolerancia, a la que baje del 3% de este valor, que serían 333 vatios, pues entonces ya deja de hacer series, ¿vale? Otra forma sería esta, ¿no? La que os decía, N por 3 minutos por encima de los 344 vatios, ¿vale? Y a la que baje de los 344 vatios, aborta el entrenamiento. Y la otra sería más indeterminada todavía, que sería N series por T de tiempo, buscando que esos 344 vatios se sostengan, y en el momento en que el dispositivo del reloj te diga has perdido la potencia media del lap de los 344 vatios, paras la serie. Venga, recupera 5 minutos o recupero el doble o una vez el tiempo que he estado haciendo ese esfuerzo y vuelvo a repetir hasta que ya no alcance esa posibilidad de rendimiento, ¿vale? Entonces, en este sentido, la cantidad de series están realmente dimensionadas a la capacidad de trabajo de ese deportista, a la capacidad de recuperación que tiene respecto a los entrenamientos anteriores y, por tanto, el nivel es máximo de precisión, ¿vale? Luego, la otra forma como se puede entrenar sería, como os decía, ¿no? Hasta ahora os había explicado el segmento alto, es decir, la persona que paga más. La que paga menos, pues evidentemente podemos trabajar por potencia, pero fijaros un dato curioso, ¿vale? Estamos basándonos en la persona que os he explicado antes de esta curva de aquí, ¿vale? Que tenía estos umbrales y todo esto. ¿Vale? Pues ahora, con esta persona, lo que vamos a hacer es no aprovechar esta curva,
sino que lo que vamos a hacer es directamente cogeremos el umbral de potencia funcional que teníamos aquí, ¿vale? Y con este umbral de potencia funcional le aplicaremos las tablas que teníamos aquí de Jim Vance, ¿vale? Y con esto, los valores que me salen para esta persona para trabajar el V2 Max, pues me salen que están alrededor de los 298-324 vatios, ¿vale? Si os fijáis, podríamos trabajar igualmente, intentar subir hacia arriba estos valores, desplazarlos hacia la derecha para mejorar esto, ¿vale? Pero, si os fijáis, estos serían los valores en el que trabajamos no por valor absoluto, sino por valores relativos en porcentaje, ¿vale? Con los porcentajes de Jim Vance o con los porcentajes de la aplicación de Stride, ¿vale? Cuando en realidad, si os fijáis, antes estábamos muy por encima, ¿no? Con lo cual, aquí, en el momento en que hacemos estas diferencias de atención, pues teníamos, en este caso, que eran 344 vatios, aquí está solo 298, 324. Aquí igual. Entonces, claro, al final el rendimiento es superior en esta persona que no en esta, porque en realidad aquí está dando esos vatios de más que realmente es capaz de darlos, ¿vale? Y que aquí no lo estamos dando porque no le hacemos un análisis tan exhaustivo de su capacidad de potencia, ¿vale? Con lo cual esto en realidad justifica el hecho de que uno pague más que el otro, ¿no? ¿Alguna pregunta? A ver, vamos... Vale, sí, aquí Arnau Soldevila nos ha preguntado que escuchó un podcast de Íñigo San Millán, el entrenador, yo también lo escuché. Está súper bien, lo que pasa que es desmoralizante ver la capacidad que tiene el señor Pogačar. Decía que para la zona de reutilizar el lactato era la zona 2 donde la capacidad oxidativa era mayor, ¿vale? Entonces, en la zona 4 también reutilizamos lactato, o en zona 2, y por eso la importancia de trabajar mucho a bajas intensidades. Por otro lado, ¿tendría relación entrenar de forma polarizada para así mejorar nuestra capacidad para reutilizar lactato? Por ejemplo, muchas horas en zona 1 y 2, y las otras en 5 y 6. Vale, primero de todo, la charla os pongo en contexto. Íñigo San Millán lo que explicaba es que Pogačar era muy bueno porque tenía una capacidad de reciclar el lactato muy rápida. Bueno, os pongo, si acaso, en conocimiento algo que mucha gente todavía no sabe, ¿vale? Pero seguramente lo sabéis, pero más que nada por si hay alguien que se le escapa. Cuando nosotros generamos lactato, el lactato es un metabolito secundario de una oxidación sin presencia de oxígeno, ¿vale? Y que genera esa sustancia que perjudica ciertamente a lo que sería nuestro esfuerzo, ¿vale? Pero ese lactato no desaparece, sino que ese lactato, nuestro cuerpo es capaz de reutilizarlo y de reintroducirlo dentro de nuestro motor para que acabe convirtiéndose en energía, ¿vale? Entonces, el lactato a nivel metabólico pasa en forma de piruvato en el ciclo de Krebs, la cadena de electrones, para que las mitocondrias acaben consumiéndolo y generen ATP para hacer movimiento, energía mecánica, ¿vale? Pogačar lo que tenía era un V2 Max muy elevado, tenía una capacidad de generar lactato muy baja y además el poco lactato que generaba lo reutilizaba enseguida muy rápido. Entonces explicó que él entrenaba pues, actividades de baja intensidad relativa, porque zona 2 en bici no es baja intensidad, durante 6 horas, durante mucho rato, y luego también estaba trabajando, pues lo que decía, ¿no?, el compañero, el umbral anaeróbico, para que haya esa máxima estimulación de la vía de la limpieza del lactato, ¿no? Pero como os decía antes, el ciclismo y la carrera es muy diferente, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pensad que se puede acumular muchas horas en ciclismo y en cambio en carrera se pueden acumular relativamente pocas, ¿no?, por el desgaste que genera. Con lo cual,
Lo que pides aquí, tu aportación en cuanto a entrenamiento polarizado de zona 2 muchas horas y luego zona 5 y 6, no sería bien ajustado, ¿vale? Lo interesante sería poder trabajar las diferentes zonas de forma armónica, porque también hay un componente muy importante de adaptación muscular, adaptación tendinosa para evitar lesiones y por tanto que se tiene que tener muy en cuenta y que el ciclismo no le hace falta porque no hay impacto, ¿no? Con lo cual hay que estar un poco atento y poner entre comillas lo que explicó esta persona. ¿Vale? ¿Le contestas tú a esto? Sí, Alfonso nos dice si vamos a subir la charla, el seminario, si lo vamos a subir mañana o en los próximos días por cápsulas o, bueno, tenemos que decir en YouTube o, bueno, vamos a informar. ¿Vale? Bien. ¿Sí, seguimos? Sí, seguimos. No queda mucho ya. Quedan 3 diapositivas. Vale. Aquí, sí, en la prescripción de entrenamientos mediante esto ya un poco lo apuntaba antes, ¿eh? Cuando estamos prescribiendo entrenamientos a la hora de trabajar por potencia, todos los que serían en zona 7 y zona 6 es lo que os he dicho antes, ¿no? Hay que intentar que el hecho de mirar el reloj o mirar lo que sea afecte lo mínimo posible al rendimiento, ¿no? Con lo cual, lo mejor es dejarse ir, hacer la zona 7 y zona 6 al máximo y luego ya lo analizaremos, ¿vale? Después, lo que serían las zonas 3, 4 y 5, aquí sí que estaría bien hacerlo, como os decía, o bien a través de valores absolutos, porque podemos hacerle un seguimiento muy ajustado del cliente, o si no, a través de los rangos de porcentaje de las zonas de entrenamiento, de los de gym bands o los de strike. Tengo que deciros que los de la zona 5 son los más vistosos en cuanto a las diferencias a la hora de trabajar de forma personalizada, con valores absolutos, o de trabajar con los valores relativos, ¿vale? Porque a medida que cada vez la curva se va aplanando, hay menos diferencias entre las personas y, por tanto, el hecho de que haya unos porcentajes más o menos estándar se ajustan mejor a todo el mundo, ¿no? Es cuando estamos hablando de la parte más anaeróbica que hay más diferencias interindividuales, ¿no? Y luego la zona 1 y la zona 2, bueno, sí que es interesante que haya un control durante el entrenamiento para no pasarte, básicamente, pero tampoco no hay que estar obsesionado siempre con la potencia, ¿no? Yo quizás soy un poco hippie honesto, pero es interesante que la persona se sienta fluida, que la persona no esté solo corriendo, mirando unos valores de rendimiento, sino que también esté en una percepción de un esfuerzo armónico, fluido, de un buen apoyo, de una buena técnica de carrera, una buena posición corporal. Vaya, que disfrute de lo que es el hecho natural del patrón motor básico de la carrera, ¿no? Con lo cual, en entrenamientos en zona 1 y 2, pues yo no... simplemente lo que les explico a la persona es que procure estar dentro de unos rangos que la potencia media del dispositivo de muñeca pues esté más o menos en ese rango, pero tampoco no que esté obsesionado, ¿no? De hecho, además, porque como estamos haciendo entrenamientos intensos unos días y entrenamientos menos intensos esos días, pues quizá el día anterior ha sido muy duro y le conviene ir un poco más lento y por percepción ya le va bien ir a esa zona, aunque quizá nuestra prescripción ha sido la zona 2, ¿no? Con lo cual no habría problema para ir un poco más libre, ¿no? A ver, Borja. Vale. ¿Seguimos? Sí, seguimos. Aquí Borja nos hace un comentario, sí, que nos explica eso, ¿no? Que lo bueno del modelado es que te va diciendo si el polarizado está funcionando. En algunos perfiles un modelo threshold da muy buenos resultados. Bueno, esto da para... ¿Ves? En este caso sí que es interesante que hubiera sido una charla en directo porque nos podría explicar un poco más cómo trabaja él y todos nos iría mejor, ¿vale?
Bueno, para casi acabar, aquí os voy a apuntar porque esto da para mucho, mucho, ¿vale? Esto es un pantallazo de lo que sería la aplicación Stripe, de los datos que se pueden obtener, con un entrenamiento mediante la potencia, ¿no? Aquí podéis ver, pues eso, las líneas estas se pueden deseleccionar para no verlas todas, ¿eh? Por detrás tenéis el desnivel, tenéis la potencia, tenéis el ritmo, tenéis la temperatura, bueno, hay muchas cosas, ¿vale? Tenéis el tiempo, la distancia y después lo que os hablaba antes, esto os lo voy a apuntar, que es interesante del Stride y es simplemente el hecho de que te dé información de lo que sería la potencia de forma, que sería lo que gastamos como corredores, pero que no nos sirve para ir hacia adelante, sino que simplemente lo gastamos porque es nuestro estilo, ¿no? De saltar más, saltar menos, movimientos laterales, ¿vale? Todo esto es lo que es la potencia de forma. Esto, en valores absolutos, nos da relativamente poca información, porque evidentemente, si vas más rápido, esto va a ser diferente. Con lo cual, estos valores absolutos, yo lo que os recomiendo, si queréis hacer un análisis concreto en un momento dado de la técnica de carrera y luego compararla más hacia adelante con una persona, yo lo que hago siempre es tener un Excel a mano, a la antigua usanza, y esto, el Form Power, compararlo con la velocidad que está haciendo, ¿no? Y sacar unos coeficientes. Aparte de la potencia de forma, el Stride nos puede ofrecer también el tiempo de contacto con el suelo. En este caso son 146 milisegundos, es un entrenamiento de trail, esto es de media. Si en 30 kilómetros son 550 metros, no es muy elevado, o sea, no hay mucho desnivel, pero sí que ciertamente no es llano. ¿Vale? Un deportista de élite, un Kipchoge, por ejemplo, estaría alrededor de los 200 milisegundos, es decir, mucho más rápido. También esto va a depender de la velocidad, evidentemente, contra más velocidad, menor contacto del pie en el suelo, ¿no? Después, por tanto, intentar contextualizarlo todo esto, ¿eh? Después, esto es la fuerza del resorte, es decir, cómo el cuerpo es capaz de reciclar el hecho del impacto con el suelo para luego lanzarlo hacia el siguiente paso. Esto también hay que contextualizarlo en función de la velocidad. Pero también son datos que son muy útiles porque muchas veces como entrenadores vemos a ojo y dices, hostia, este tío va chafando huevos, ¿vale? O esta persona va dando saltos hacia arriba. O esto se puede monitorizar con el Stride y todo lo que se puede medir se puede mejorar, ¿vale? Es decir, se trata de hacer un diagnóstico, se trata de determinar unas métricas, se trata de intentar aplicar una serie de ejercicios, ya sean de fuerza, biometría, como apuntaba al principio, de técnica de carrera, de lo que sea, que vosotros creáis que pueden ayudarle a mejorar esas métricas, ¿vale? Luego volver a hacer el análisis y veréis realmente el efecto, ¿vale? Entonces, ostras, tanto para vosotros como entrenadores, hay veces que se me pone hasta la piel de gallina cuando veo que alguien ha mejorado eso y ve que por el mismo valor de potencia, porque al final ese es el objetivo, ¿no? Por el mismo valor de potencia, la frecuencia cardíaca ha bajado y va más rápido, ¡buah! Es que lo has clavado, ¿vale? Entonces, solo por ver eso, realmente merece la pena el hecho de usar el Stride, no solo desde un punto de vista de potencia como valor de rendimiento, sino también como sensor de las trayectorias que está haciendo esta persona en el momento en que está corriendo, ¿vale? Hay una pregunta de José Luis que nos dice ¿cómo mejorar el ratio valor de Form Power? Tengo los atletas sobre 0,3. Esto lo mejor sería, sobre todo, ejercicios de técnica de carrera y ejercicios de pliometría. Es la mejor forma para poder trabajar esto, ¿vale? Y después, yo me gusta mucho también aplicar unos entrenamientos que les llamo de interiorización, que lo que se trata es que el deportista intente pensar en una cosa en un momento. Por ejemplo, hacia dónde va la mirada. Intentar pensar cómo pone el tronco, qué inclinación, qué parte del pie apoya, ¿vale? El simple hecho de que él tome conciencia de todas estas cosas una vez
de tanto en tanto en el entrenamiento, y luego combinado con lo otro probablemente le va a ayudar a hacer esa mejora y esa optimización en el ratio del form power. Lo que no es útil, que no os recomiendo, es que esté corriendo y esté mirando el form power si va cambiando, ¿vale? Porque esto no es útil. No es ni útil ni además acaba automatizando el movimiento, ¿vale? Con lo cual es mejor hacer esos cambios a nivel estructural, a nivel psicomotriz, a nivel de propiocepción y luego ver constatarlo, ese cambio, ¿vale? Una pregunta, que esto es de hace mucho rato, que es si FTP y potencia crítica miden lo mismo o es lo mismo. No es bien lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que están muy cerca y mucha gente pues lo utiliza indistintamente, pero no es bien lo mismo, ¿vale? El FTP, pues que sería un poco largo, pero la potencia crítica es aquel punto de potencia a partir del cual luego ya el valor es insostenible. En cambio, el FTP está un poquito más abajo normalmente y es un poco más sostenible durante el tiempo, ¿no? A nivel práctico, en realidad, la aplicación de Strike utiliza la potencia crítica, por eso también los porcentajes son diferentes y por eso insistía en la necesidad de que los entrenamientos estén pensados en ciertas zonas de entrenamiento y no mezclarlos, ¿vale? Y en este caso, pues eso, el FTP yo es lo que normalmente utilizo personalmente, ¿vale? Otra cosa, lo último, que no quería alargarme tanto, llevamos ya 90 minutos, era el tiempo máximo que me había dado, porque seguramente igual hay preguntas ahora, ¿vale? Una de las cosas chulas del potenciómetro es competir y es cómo gestionar la competición en función de, pues eso, ¿no? de los valores de potencia que hay, ¿no? La primera vez que competí con potenciómetro, voy a explicarles un rollo en plan abuelo cebolleta. Recuerdo que acabé en la meta y un tío me dijo, hostia, corre raro. Yo le decía, ¿pero por qué corre raro? Y me decía, porque en las subidas vas lento, sí, en el llano... Me dijeron lo mismo. En el llano vas a toda leche. En una media maratón del Falco. Sí. La gente me pasaba y después yo volvía a su lugar. Sí. Porque yo reducía la velocidad porque me lo decía el reloj. Sí, justamente la potencia, la ventaja es esa, que te permite ir mucho más homogéneo, ¿vale? Imagina si tú lo notaste en una maratón, en una media de asfalto. Y yo no tenía ni idea, el primer día que me ponía... Fue la de Olot, ¿no? Además, hay que decir que la de Olot es bastante dura porque la primera parte sube y por tanto ahí la gente es donde se aprieta, generas mucho lactato y luego lo pagas más adelante. En cambio, si vas por potencia, ostras, te colocas en esa zona que toca y ya no generas ese lactato y luego puedes continuar corriendo, ¿no? Sí. Hay un ejemplo bastante bueno que les suelo explicar a mis clientes y es que esto del potenciómetro es como tener un ascensor y que realmente vas al piso que quieres ir, ¿vale? Si tú vas por sensaciones o vas por ritmo o por frecuencia cardíaca, el problema que tienes es que, imagínate, quieres hacer una carrera y quieres meterte en zona 4. Si tú vas por sensaciones, normalmente, ¿qué pasa? Que te pasas a la zona 5 o a la zona 6. Luego tienes que bajar a la zona 2 y luego acabas corriendo a la zona que tú tocas. Con el potenciómetro no pasa. Vas directo a la zona. Y esto te da una ventaja bestial, porque esto es tiempo que luego vas a recuperar y además buenas sensaciones, ¿vale? Por mi parte, yo creo que hemos acabado. Sí. Acabo de leer una pregunta que me acaban de pasar. Arnau Soldevila me dice que es interesante hacer series con Strike a la vez que con frecuencia cardíaca para ver si así bajas de pulsaciones mientras los vatios están a cero y así asimilas la carga. Es decir, a ver, en relación a esto, sí que es interesante poder constatar tu recuperación con la frecuencia cardíaca, pero en realidad tampoco no es algo que nos preocupe, porque al final tú cuando estás trabajando por potencia, normalmente, depende de la zona, ya está bastante pautado el tiempo que tú necesitas. Por ejemplo, pero si estás trabajando la parte anaeróbica a láctica, está bastante pautado el hecho de que tú, como necesitas reciclar de nuevo tus reservas de ATP y fosfocreatina,
el tiempo de recuperación ya es largo, con lo cual la frecuencia cardíaca es indiferente. Si estamos hablando de trabajos de anaeróbicos lácticos en los cuales queremos que haya una carga láctica y queremos que se acumule, entonces en ese caso la frecuencia cardíaca, tampoco no nos va a ser de mucha utilidad porque al final lo que queremos es no bajar mucho. Con lo cual, los tiempos de recuperación también están bastante pautados, ¿no? De 1 a 1 o 1 a 2 como máximo, ¿no? Y luego lo que sería todos los trabajos de V2 Max, al final también lo que te interesa es que haya una exigencia alta a nivel cardiovascular, con lo cual también la recuperación sería 1 a 1 o 1 a 2. Pero bueno, también es una buena herramienta. El hecho de que el deportista pueda valorar y decir, ostras, la semana pasada estaba haciendo estas series y recuperaba 100 o 60 pulsaciones en un minuto y en cambio ahora en un minuto estoy bajando 90, ¿no? Esto es señal también que está mejorando. Y luego otra particularidad interesante del hecho de trabajar combinado la potencia con la frecuencia cardíaca es algo que es relativamente poco conocido, que en ciclismo se utiliza bastante, y es que nosotros cuando tenemos fatiga muscular, lo que nos pasa a nivel de potencia es que la potencia declina, ¿vale? Y la frecuencia cardíaca en cambio se sostiene, ¿vale? Entonces el hecho de poder evaluar el paralelismo de la tendencia de las dos rectas nos permite saber si hemos gestionado correctamente la carrera o no. Una persona que la haya gestionado correctamente tendrá un grado de paralelismo de principio a final, ¿vale? Una persona que no lo haya hecho, lo que le va a pasar es que la potencia va a caer de golpe, incluso se va a cruzar con la línea de la frecuencia cardíaca porque por la misma frecuencia cardíaca al principio iba una potencia y luego ya no. Con lo cual, pues no es una mala idea tener la frecuencia cardíaca puesta, ¿no? Vale. ¿Más preguntas? Os dejamos, son las 8:36. Si queréis hacer alguna pregunta, os dejamos hasta las 8:40 o así, y así nos podemos ir a casa, no sea que... Aquí tenemos toque de queda, no sé cómo estáis vosotros. Hasta las 10, ¿no? Sí. Sí, pero mejor que llegamos antes. Sí. ¿Preguntas? Nosotros mañana vamos a mandar un cuestionario a ver cómo ha ido el seminario, a ver vuestra opinión. Y a ver si en un futuro vamos a poder hacer un seminario, pero presencial, físicamente, que es mucho mejor que por Zoom. Pero bueno. Sí, de este modo nos conocemos. Sí, nos vamos a conocer en persona, que es mucho mejor, y bueno, a ver si... Bueno, vemos que os ha gustado. Eduard habla bastante, pero habla bien. Aquí Nelson pregunta si tengo propuestas por Van Dijk y Van Mengen, tienen una tabla de rendimiento. Estos escribieron un libro que se llama The Secret of El secreto del correr. Yo creo que fueron de los pioneros en trabajar por potencia. Yo tengo el libro leído y me pareció que ahora mismo Steve Paladino está muy por delante de las aportaciones que dieron estos, pero es un buen libro de cabecera para poder darle un vistazo y poder tener más conocimientos al respecto, ¿no? Hay que pensar que, y en esto, ostras, es que ya os digo, es súper emocionante el hecho de que estamos ante una novedad importante y somos pioneros en el trabajo por potencia, ¿no? Con lo cual, pues bueno, no hay nada escrito, todo lo que está escrito es de gente como nosotros que va generando conocimiento a medida que se van encontrando con los problemas y es disfrutar de lo que estamos viviendo. Julián nos pregunta, actualmente parece que la tendencia hacia el entrenamiento polarizado es clara y veo mucha aplicación con Stride. ¿Utilizas actualmente un modelo de este tipo? Siempre lo he trabajado así y básicamente por una cuestión de adaptación muscular.
y adaptación psicológica. Sí que es cierto que a medida que se van acercando las carreras, todavía es más polarizado, ¿vale? Porque lo que nos interesa es que se parezca al máximo lo que pide a las exigencias de la carrera, pero sí que es cierto que el entrenamiento polarizado y la planificación inversa y el trabajo por bloques, estos tres aspectos serían el taburete, aunque sea un poco cutre un taburete, es modesto, es lo que se asienta la forma así de trabajar más habitual, ¿no? Últimamente. Bien, Vale. muchas gracias por vuestra asistencia. Durante los próximos días os pasaremos una encuesta. Con esta encuesta, cuando nos la respondáis, os podremos enviar un código para que si queréis disfrutar de un strike, lo podáis hacer. También, por otra parte, cuando os pedimos que os inscribierais, os pedimos también cuántos clientes teníais. También, si estuvierais interesados, contactaremos personalmente con vosotros por si quisierais poder dar acceso al Stripe a vuestros clientes y poder trabajar con todos pues con ese dispositivo, ¿no? Así, de este modo, pues bueno, podemos mejorar vuestra prestación como entrenadores y seguro que disfrutaréis más del trabajo, que de eso se trata, ¿no? Vale, pues nada. Pues muchas gracias. Muchas gracias hasta la próxima. Por vuestro tiempo y mañana os enviamos el cuestionario y seguimos en contacto. Muchas gracias. Chao. Chao.